Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Y vamos a saludar a nuestro invitado, Jesse Manzano, es estratega político y se conoce bastante bien todos estos temas, no solo aquí, sino también los de Washington. Jesse, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Yoli. ¿Cómo están ustedes? Saludos a todos allá en cabina y a los radioyentes. Bueno, parece que lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, hay problemas tanto por el lado republicano como por el lado demócrata. Vamos a comenzar con estos titulares, ¿verdad? Porque hay dos congresistas que amanecieron publicando en X que renunciaban. El uno que estaba incluso aspirando a la gobernación de California, pero que le destaparon allá un periódico de San Francisco, un incidente que lo llevó a pausar y también venían a otra serie de alegaciones y dijo que iba a dejar su cargo. Pero por otro lado, otro congresista, en este caso de Texas, también ya él le había dicho que no aspiraba a la reelección porque salió y le tuvo que admitir que había tenido un romance con una empleada de su oficina que terminó suicidándose. Ese también está diciendo que va a renunciar, pero hay un par más que están siendo investigados y que no se sabe lo que va a pasar con ellos. ¿Qué es lo que está pasando en Washington? Mira, primero que nada, la transparencia es muy importante y lo que ha sucedido con estos dos miembros del Congreso creo que revela que finalmente estamos teniendo un poco más de transparencia en estos temas. El congresista, el demócrata de California que tú mencionaste, Swalwell, él es un personaje que ha tenido ya varios problemas. Acuérdate que él antes de estos problemas que tuvo actualmente, estuvo asociado sentimentalmente con una persona que fue investigada por posible espionaje chino hace algún tiempo también. Así que es un tipo que si bien estaba aspirando a la gobernación de California, lo estaba haciendo en una campaña básicamente anti-Trump. El otro, el de Texas, también es otro problema muy serio, pero nuevamente la transparencia, ¿verdad? Los dos han renunciado. En la Florida tenemos a dos de los congresistas que están bajo investigación. Una es en Broward, demócrata, que tiene un problema con una investigación por mal uso de unos fondos, creo que son unos fondos relacionados con el tema del COVID, hace ya varios años. Y el otro es el congresista Corey Mills, un poco más al norte del estado, que también tiene otra investigación andando por el Comité de Ética, así que parece que el Comité de Ética es el que más trabaja en estos días en la Cámara de Representantes. Claro, pero claro que eso también representa dificultades, sobre todo para la mayoría republicana que lo tiene bien estricta, ¿no? A medida que van sucediendo este tipo de circunstancias, ¿no? El escaño de Corey Mills en el norte de la Florida, si ahí llegara a suceder algo, es un escaño que es republicano. El escaño de este señor Swalwell en California es un escaño seguro demócrata. El de la congresista en Broward es demócrata. El que quizá pudiera estar en juego es el de Texas, porque en Texas se ha visto un poco como ha cambiado un poco el electorado, así que quizá ese pudiera estar en peligro y tienes toda la razón. Cualquier renuncia o cualquier escaño que quede vacante de forma inesperada, especialmente para los republicanos, le presenta un tremendo problema al presidente de la Cámara, el señor Johnson, porque como tú sabes, el margen que tenemos de mayoría es mínimo, ¿verdad? E incluso con la mayoría que hay no se pueden resolver las cosas porque hay gente que no quiere colaborar. Uh-huh. Claro, hablemos, bueno, y mientras tanto Washington regresa a laborar después de 2 semanas de receso. ¿Qué crees que pueda pasar desde el punto de vista político allí? ¿Se va a lograr algo? Porque se va a acabar el dinero que se está utilizando para pagarle a los empleados del Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Ese es el tema que sigue andando y honestamente es vergonzoso que estamos todavía lidiando con este problema. Ya vamos por casi 3 meses o vamos a entrar a 3 meses. Es algo lamentable. No sé si mira, el Senado pasó la ley para resolver el problema. La Cámara, como tú recuerdas, Yoli, fue la que decidió no apoyar el proyecto de ley del Senado. Así que no sé cómo van a llegar a un acuerdo. Así que lo más probable es que terminemos nuevamente en algún tipo de líneas en los aeropuertos. Así que hay que prepararse para eso, porque creo que a eso es a donde vamos nuevamente. O sea, en Washington no se va a poder avanzar en ese sentido. No hay nada que se... En este momento yo no veo y no creo que se ha anunciado ningún tipo de solución o que se anuncie algún tipo de acuerdo
entre el Senado y la Cámara para poder llegar a un acuerdo con este tema de las partidas presupuestarias para el Departamento de Seguridad Nacional. Así que creo que todavía estamos un poco complicados con eso. Vamos a hablar ahora de la Florida, porque hay varios titulares que estuvieron circulando en la tarde de ayer, ¿verdad? Declaraciones que han hecho los candidatos a la gobernación, y uno en particular que todo el mundo estaba como a la espera porque tiene recursos suficientes, y es el abogado John Morgan, que todo el mundo esperaba que también se lanzara como candidato, pero él dice no voy a ser candidato a la gobernación, pero sí voy a poner dinero para fomentar quizás lo que es un candidato independiente y cortar un poco la hegemonía que tienen los dos partidos, tanto republicano como demócrata en el estado. Y él en el pasado puso dinero incluso para avanzar iniciativas aquí dentro del estado de la Florida. ¿Cómo ves esta figura y qué impacto puede tener o no, teniendo en cuenta que hay mucha gente que tiene la tendencia de ya no inscribirse en ninguno de los dos partidos, sino que irse más bien a no afiliación partidista? Mira, ese John Morgan, que es el candidato que hizo ayer el anuncio de que no va a aspirar, él, digamos que es un personaje, ¿no? Dentro del estado de la Florida. Es un personaje muy folclórico, es un individuo con mucho dinero, tiene una de los bufetes de abogados más grandes del país, sobre todo con este tema de abogados. Y como tú mencionaste, apoyó 2 enmiendas constitucionales que fueron aprobadas, la de la marihuana medicinal y luego la del salario mínimo, que es el que está actualmente vigente, ¿verdad? Que se ha ido aumentando anualmente poco a poco el salario. No me sorprende que él no haya decidido no aspirar. No, o sea, hay que entender que es muy difícil dentro del sistema político que tenemos para un candidato que no está afiliado a uno de los partidos a poder, digamos, a poder ganar. Ha sucedido en el pasado en otros estados, o sea, es la excepción a la regla, pero digamos que es muy difícil y más que nada porque hay que entender el aspecto psicológico, digamos, del votante que no está registrado con un partido o con otro. Esa, entre paréntesis o entre comillas, independiente, no es realmente alguien que está buscando un tercer partido necesariamente, es alguien que en un momento determinado no se afilió o se cambió de afiliación. Y por ende no es necesariamente alguien que va a votar por un candidato independiente. Estos independientes, tú sabes que en cada ciclo electoral tienden a votar a favor de republicanos o de demócratas, porque son en realidad versiones quizá más moderadas de los miembros de ambos partidos, ¿verdad? Entonces, no creo que en realidad hubiera habido. Él tiene mucho dinero y hubiera hecho mucha bulla, pero no creo que hay camino en la Florida de la manera que nosotros tenemos nuestro sistema, ¿verdad? Que nuestro sistema, para que haya un candidato independiente que hubiera tenido realmente una oportunidad de quedar gobernador. Pero lo que sí es cierto es que tanto en ambos partidos como el grupo ese independiente que tú señalas, sí estarían como deseosos de romper con toda esa hegemonía partidista que hay, ¿no? Te digo algo, tú sabes, los republicanos hemos superado a los demócratas en número de votantes registrados por más de 1,5 millones de votantes a nivel estatal. Los independientes están casi en números segundos ya, por encima de los demócratas. O sea, ese es lo que ha pasado. Yo no dudo que haya personas que digan que quieran, en una encuesta, que digan que quieren que haya una tercera opción, ¿verdad? Dentro del proceso. Pero la realidad es la siguiente. Una cosa es decir eso y otra cosa es cuando empieza el proceso electoral, estos candidatos, por eso es que dentro del proceso electoral los candidatos centristas son los que usualmente tienden a perder. Porque una vez que empieza el proceso, empieza la propaganda, empieza la publicidad y empiezas a debatir los temas, el votante tiende digamos, a avanzar hacia los extremos en vez de quedarse en el centro. Pero el votante que está identificado con algún partido, ¿no? Porque, claro. Porque, por ejemplo, una de las cosas que han estado analizando es, claro, que es una muestra y unos distritos en particular, es las últimas contiendas que hubo y que ganó demócrata, sobre todo en el área de Palm Beach, ¿verdad? Que de pronto eso no se pueda replicar en las elecciones de noviembre.
El problema con eso es que las elecciones especiales aparte de ser especiales, son únicas. Entonces los modelos de participación electoral tienden a ser muchísimo más bajos que los modelos regulares para las elecciones de agosto y de noviembre. Entonces, cuando tú estás hablando de porcentaje de participación de votantes que cae por debajo de esto, puede ser que haya un grupo de votantes, por ejemplo, los demócratas que han ganado en estos dos escaños que se ganaron en Palm Beach y en el área del sur de Tampa. Estos dos escaños, lo que eso demuestra es que la base demócrata está un poco más enfocada en estos procesos electorales que los republicanos. ¿Por qué? Porque los republicanos ganaron con Trump, ¿verdad? Los republicanos ya ganaron, están a cargo del Senado, de la Casa Blanca, todo el mundo está muy contento y muy tranquilo y están viendo la televisión, mientras los demócratas, como lo sabemos, porque lo vemos todos los días, siguen, digamos, hay un tipo de entusiasmo e interés porque están en contra de las políticas del presidente Trump y por ende están más motivados a salir a votar. La diferencia es, a nivel estatal, que si bien es cierto, este nivel de intensidad se ha visto demostrado en estas elecciones muy pequeñitas, ¿verdad? Muy pequeñitas en distritos, a nivel estatal, como te mencioné, hay 1,5 millones más de votantes republicanos registrados. Así que para poder replicar eso a nivel estatal o a nivel de distritos mucho más grandes, tendría que haber un tipo de participación demócrata casi al 100% y que los republicanos básicamente se queden en la casa. Claro, ¿verdad? Para que hubiera chance para un demócrata poder ganar, ¿verdad? Esa es la diferencia entre estas elecciones en distritos pequeños con participación electoral muy baja y lo que vamos a esperar en noviembre, que va a ser una elección con una participación mucho más alta a nivel estatal, donde los republicanos tenemos una ventaja muy, muy, muy superior. Lo que nos lleva a lo que tiene que ver con los candidatos a la gobernación de la Florida, ¿no? Sigue teniendo Byron Donalds como que la delantera, primero porque fue respaldado por el presidente, por el que tiene más dinero, pero por el lado demócrata hay un republicano que se pasó ahora a demócrata que también parece que está marcando la pauta, ¿no? Es que los republicanos, este es un estado republicano, entonces hasta los demócratas tienen que salir a buscar candidatos republicanos. Mira qué triste que está el Partido Demócrata, que ya no tiene ni candidatos de demócratas de verdad. El señor Jolie fue congresista republicano en la costa oeste del área, creo que también de San Petersburgo, Tampa, hace muchos años ya. Él pasó de ser republicano a ser independiente y luego se cambió a demócrata hace poco. Mira, sí, dentro de la primaria demócrata creo que él es el que lleva la delantera, pero nuevamente yo entiendo que tenemos que pasar por el proceso. La ventaja que tiene Byron Donalds yo creo que va a ser muy superior. Tiene el apoyo del presidente Trump, tiene una ventaja monetaria también muy importante. No sé si viste los reportes que salieron ahora hace un par de días, los reportes financieros de las campañas. Ha recaudado casi 60, creo que fueron 60 millones de dólares en el periodo precedente, ¿verdad? En el primer trimestre de este año. Así que va a ser, creo que muy difícil para los demócratas ganar la gobernación del estado. Con cualquier candidato que tengan, eso no cabe duda. Ahora, más allá de eso, que puedan, por ejemplo, que puedan ganar un escaño congresional que es republicano, que puedan ganar un escaño a la Cámara que había sido republicano porque está que sea un escaño, digamos, lo que decimos morados, ¿verdad? Donde hay una ventaja mínima republicana. Eso es posible, pero a nivel estatal lo veo muy difícil, Yoli, muy difícil. Estábamos revisando aquí porque Político tiene un artículo que conversan con el gobernador de Georgia, donde también va a haber elecciones, y dice que va a ser un ciclo bastante difícil para los republicanos de pronto en Georgia. ¿Cómo lo ves? Bueno, Georgia es un estado complicado. Acuérdate que el presidente Trump, ese fue el estado del problema en el 2020, ¿verdad? Si lo recuerdas, incluso hace un par de meses, o quizás creo que fue el año pasado, hubo una redada del FBI al Departamento de Elecciones en Georgia por el tema ese de las boletas, de los boletas. El presidente Trump lo ganó en el 16 y lo ganó nuevamente en el 24, pero lo perdió en el 20. Tú sabes, Georgia no es como la Florida. Georgia refleja en cierta manera el modelo de muchos de los estados del sur, que es que el centro urbano, que es Atlanta, los 4 o 5 condados alrededor de Atlanta son azules, mientras que el resto del estado es rojo, la parte rural del estado. Entonces todo depende en una elección en Georgia es si se puede motivar más a los votantes rurales a salir a votar, que tienen que ser republicanos, mientras el voto urbano pues no sale a votar. Tú sabes que aquí en la Florida teníamos ese modelo hace muchos años también, con los condados urbanos aquí del sur de la Florida,
donde tenían los demócratas una ventaja muy grande que en los últimos años se ha evaporado. Pero Georgia es un modelo o es un ejemplo donde tú puedes conversar de que puede haber quizá cambios para la Cámara, para los escaños del Congreso, ese tipo de cosas. Pero yo creo que la Florida, nuevamente, como te digo, a nivel estatal no lo veo en el Senado, no lo veo en los escaños para las funciones estatales, para gobernador, procurador, comisionado de Agricultura. Nuevamente, no me sorprendería que en un año como este, acuérdate que en la primera presidencia del presidente Trump, en las elecciones de medio término, perdimos un par de escaños republicanos aquí en la Florida. Uno de ellos fue el escaño en el entonces congresista Carlos Curbelo, que pasó de republicano a demócrata, ¿verdad? Así que no debe de sorprendernos si pasa algo así, pero eso más allá o sea, eso es algo que se puede prever. A nivel estatal, te lo repito, yo no creo que los demócratas en la Florida tienen oportunidad para ganar nada. Lo que sí creo es que a nivel nacional, para la Cámara de Representantes, ahí es donde la cosa va a estar complicada, porque sí creo que va a ser difícil mantener la mayoría republicana en la Cámara. Bueno, y hay elecciones locales, lo que pasa es que pasan como desapercibidas y hay muchas de estas municipalidades que quieren trasladarlas a que sean en fechas donde hay también elecciones generales. ¿Cómo ven las cosas aquí de lo que está pasando? Tienen una consulta de la Carta Constitucional para los residentes de Coral Gables, West Miami también tiene elecciones. ¿Cómo ven las cosas? ¿Y crees que sí se va a poder reducir ese cambio? Porque Miami está impulsando y otras municipalidades también para que se lleven a cabo las elecciones en donde sean elecciones generales, ¿no? Las elecciones en la ciudad de West Miami son ya ahora. Coral Gables tiene una elección en estos momentos por boleta, o sea, por correo, solamente por correo. O sea, que si usted está escuchándonos y usted vive en Coral Gables y recibió la boleta y no la ha devuelto, pues déjeme decirle que tiene que devolverla, porque la elección, el día que cierra, digamos, la elección es el próximo martes y necesitan recibir todas las boletas ese día. Así que devuélvala, la verdad. Si está en Coral Gables entre hoy y mañana, devuélvala, y ya pasado el miércoles yo le recomendaría que la lleve en persona al departamento de elecciones, porque a lo mejor en el correo no llega a tiempo. Esa es la que quieren cambiar para noviembre las elecciones. Y la ciudad de Miami tiene un referéndum en agosto, en la primaria de agosto, para esas elecciones. Así que sí, hay un movimiento. Mira, los argumentos son claros para esto, ¿verdad? Las municipalidades tienen que, cuando las hacen las elecciones en los años impares, ellos pagan por las elecciones. Las tasas de participación electoral tienden a ser muy bajas. Como tú sabes, en la ciudad de Miami el año pasado, y en la ciudad de Coral Gables también el año pasado en abril, son muy bajas. Digamos, ahorrarle dinero a las ciudades, porque en las elecciones estas que están ya previstas, las municipalidades pagan una fracción de lo que cobran, y al mismo tiempo incrementar la participación. Nos está cortando las elecciones municipales se pierden en medio de las elecciones nacionales, pero de alguna manera yo creo que hay que incentivar a la participación. Lo más importante para mí de las elecciones, como alguien que trabaja en este proceso, Yoli, es que la gente salga a votar. Así y es lo más difícil, para que lo sepas, es lo más difícil. Bueno, West Miami tiene elecciones en el día de hoy, ¿no? Y hay 3.490 electores elegibles para votar, pero se espera que el porcentaje sea como del 12%, ¿no? De las personas que... Mira, ahí está. Por cierto, en Coral Gables, de las boletas que se enviaron, creo que enviaron más de 30,000 boletas en Coral Gables, creo que han devuelto un poquito más de 6,000. Estamos hablando están por debajo del 20% todavía de la participación. Pero también es una modalidad nueva, ¿no? Que toda la consulta va a ser por correo, ¿no? Y eso sí se puede. Sí, eso es algo nuevo. Eso es algo que se decidió, es algo nuevo, porque no habían elecciones generales ahora, ¿verdad? O sea, las elecciones eran en agosto y las otras que pasaron fueron en abril del año pasado. Entonces no había elección para ponerlo, entonces optaron por hacerla por correo. Pero en otras municipales lo han hecho también para ciertos temas así referentes a las cartas constitutivas de esas ciudades. Muy bien. Pues vamos a seguir conversando sobre todos estos temas. Jesse, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Feliz martes. Buen día para ti también. Jesse Manzano, estratega político republicano, con nosotros aquí. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.